Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Se enredó la discusión del presupuesto general de la Nación en el Congreso de la República. La bancada del petrismo se ausentó y deshizo el quórum en la sesión de las comisiones económicas conjuntas. La polémica se desató cuando el debate se levantó en pleno proceso de votación de varias iniciativas, entre ellas la del gobierno, que planteaba reducir el monto del presupuesto en 10 billones de pesos para fijarlo en 557 billones de pesos. Tampoco se pudo votar la iniciativa del senador Ciro Ramírez, que proponía un recorte de 26.3 billones de pesos. Para la senadora Angélica Lozano se trató de una jugadita del gobierno nacional que busca aprobar el presupuesto por decreto. Fue liberado en las últimas horas Samuel Londoño Escobar, hijo del gerente de la industria licorera del Cauca. El padre del joven confirmó la noticia a través de redes sociales. El presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió contra el Parlamento Europeo tras la publicación de un informe que rechaza el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay y cuestionó las declaraciones desde el gobierno por contribuir al aumento de la polarización y la violencia política en el país. Desde Timbío, en el departamento del Cauca, el mandatario insistió en que su discurso no tiene relación con el asesinato del senador y que los parlamentarios de derechas europeas o los engañaron o no saben leer o no entienden el país. Con el aumento de patrullajes y la presencia de 100 hombres más del ejército, se reforzó la seguridad en la ciudad de Medellín luego del atentado contra una torre de energía de EPM en el barrio Loreto perpetrado por las disidencias de las FARC. Al término de un consejo de seguridad, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ratificó la recompensa de 200 millones de pesos por información de los responsables. El comandante de las fuerzas militares y el director de la Policía Nacional se reunieron con voceros del Departamento de Estado en vísperas de que el gobierno Trump decida si certifica o no a Colombia en la lucha contra las drogas. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, aseguró que los únicos que ganan con la desertificación de Colombia son los criminales. Gloria Patricia Perdomo será la nueva ministra de las TIC en reemplazo de Julián Molina. La hoja de vida de Perdomo ya fue publicada en la página Aspirantes de la Presidencia de la República. Los gobernadores del país le pidieron a las últimas horas al gobierno nacional que se redefinan las políticas de seguridad que garanticen el orden público con el fin de frenar la avanzada de los grupos al margen de la ley. Desde el departamento del Chocó también hicieron un llamado para rechazar el reclutamiento de menores en el territorio nacional. La defensora del pueblo Iris Marín reiteró su llamado al gobierno nacional para que retome los compromisos del acuerdo de paz en materia de sustitución de cultivos en lugar de insistir en la reactivación de la aspersión aérea con glifosato como estrategia de erradicación. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo confirmó que 32 municipios de Santander se encuentran en calamidad pública por las intensas lluvias de las últimas semanas que han dejado varias zonas incomunicadas. La comunidad solicitó la instalación de puentes militares. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Comienza a amanecer, bienvenidos, un gusto saludarlos. 5 de la mañana, 34 minutos. Feliz viernes, feliz fin de semana para ustedes. Hoy es 12 de septiembre y es una buena noticia. Ánimo en la levantada. Los acompañamos desde Mañanas Blue con las historias, las noticias de Colombia y el mundo. A esta hora también los temas de conversación, lo viral, lo más importante, lo discutido en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, feliz viernes para todos. La principal tendencia en el mundo sigue siendo Charlie Kirk y el asesinato de este hombre en Estados Unidos. Esta mañana la tendencia es el nuevo video, el publicado anoche por el FBI con el sospechoso, el responsable de ese tiro, un solo disparo que acabó con la vida del activista conservador más importante en las redes sociales para los norteamericanos. Es la imagen que estamos viendo ya en el canal de YouTube
YouTube. Se ve el momento en el que se tira del techo y se va perdiendo entre los carros, pasando a una avenida allí en la universidad después del disparo. Por él, por ese hombre, es que hoy se ofrecen se piden todas las colaboraciones en Estados Unidos. Sigue siendo buscado por la policía y es el video del momento a nivel mundial viral en todas las redes sociales producto de este asesinato. El video fue publicado anoche tarde. A las 9 de la noche en una rueda de prensa del FBI. Y a esta hora ya está muy cerca la identificación, ya tienen toda la pista del rifle que utilizó, de cómo se escondió. Muy probablemente, digo yo, va a caer rápido el asesino de Charlie Kirk, sobre quien giran todas las tendencias esta mañana en el mundo digital. Claro, él era un gran activista y un gran influencer de la derecha norteamericana. Sí, señor. La otra tendencia que ya es en nuestro continente es Bolsonaro, por lo que está pasando con la condena al expresidente brasileño Jair Bolsonaro por el intento de precisamente golpe de Estado en ese país. Conocida la noticia, esta mañana sus abogados, Néstor, dicen que precisamente van a apelar, pero todos en el continente quieren opinar de Jair Bolsonaro, incluido el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con esta situación que se vive en Brasil. Que dice todo golpista debe ser condenado. Se mete el presidente Petro en Colombia, también se mete en sus redes sociales el presidente Trump en los Estados Unidos. En segundos, información desde Brasil, efectivamente Bolsonaro fue condenado a 27 años largos de cárcel por golpista. Sí, señor, y finalmente en Colombia tenemos nuestras propias tendencias. Miguel Uribe, por el primer mes de la muerte del precandidato presidencial, después de ese ataque y de ese asesinato que todavía sigue el país esperando explicaciones de los autores intelectuales. Miguel Uribe es tendencia con muchas fotografías que ayer publicó su familia, empezando por su esposa, María Claudia Tarazona, sus hijas, que también pusieron fotos en redes sociales, su papá y prácticamente todos los del Centro Democrático, los integrantes y amigos, han publicado las fotografías. Llegaron juntos, hicieron un recorrido por varias zonas de la capital del país, incluido el parque donde le dispararon a Miguel Uribe. Y finalmente, numeral Parlamento Europeo, la gran tendencia de hoy en Colombia, porque es que el Parlamento Europeo fue la razón de los ataques del discurso del presidente Petro ayer en Cauca. ¿Cómo le dice a los eurodiputados el presidente? Viejos cacrecos. Viejos cacrecos, le dice el presidente Petro, que es una gran paradoja porque el presidente Petro reacciona con este discurso, un discurso muy a su estilo, incendiario. Reacciona con un discurso incendiario a un informe de un parlamento, el europeo, que dice que el discurso incendiario del gobierno crea polarización e incluso el asesinato de un precandidato presidencial. Mire usted lo paradójico. La resolución del Parlamento Europeo, la que molesta al presidente Petro, fue emitida hace 24 horas. Después de analizar la situación de violencia en Colombia, a propósito de lo de Miguel Uribe, de quien se cumplió un mes de su muerte, exige garantías ahora para la celebración de las elecciones del 2026. Por eso no le gustó el pronunciamiento del Parlamento Europeo, que antes, cuando era afín a sus ideas, le encantaba al presidente de Colombia. En la época en que el presidente era congresista, ya no le gusta tanto. Las 5:38 minutos desde Europa, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días, y sería bueno hacer un par de puntualizaciones previas sobre este informe. Fue aprobado, como decías, hace algo más de 24 horas por 355 votos a favor y 173 en contra, además 15 abstenciones, y lo fue a instancias de un grupo de diputados, entre ellos varios españoles del Partido Popular Europeo. En uno de los fragmentos que hemos escuchado y que circulan por redes sociales, el presidente Petro dice algo así como que esta gente no sabe o no ha leído o no conoce la realidad del país. Es posible que eso sea así, pero el propio Parlamento Europeo en su resolución antes de entrar en las consideraciones y en las conclusiones, hace una sección que se llama vistas, y habla de vistas las resoluciones anteriores sobre Colombia, las observaciones de la presidenta de la Comisión, la declaración del portavoz del secretario general de la ONU del 11 de agosto de 2025, las declaraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Colombia, y señala particularmente la del 15 de agosto sobre el asesinato de Miguel Uribe Turbay, y también dice que vio la declaración de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, también del 11 de agosto de este mismo año. Se citan, para que quede claro, cuáles son las fuentes que llevan al Parlamento Europeo o a los diputados que lo han aprobado a hacer esta declaración. En la parte previa se habla de la situación de violencia que se está viviendo en Colombia, de la ola de masacres en enero de 2025, de la muerte del atentado el pasado 7 de junio contra Miguel Uribe Turbay, el secuestro, por ejemplo, de los guerrilleros tomados en el Cauca, el derribo de un helicóptero en Antioquia.
Y en las considerandos dice que la presidencia del país y otros actores políticos han incrementado la polarización mediante un discurso que dice es divisivo y agresivo, y que dicha retórica ha intensificado la polarización política, generando una condena generalizada y generando un clima político violento, que el equipo legal del senador Uribe ha presentado una denuncia penal formal con ese cuestionamiento. Luego se refiere también a Venezuela. Este es uno de los aspectos que más ha destacado el partido político Vox, que también participó en esta votación. Dice que las estructuras delictivas como el Cartel de los Soles en Venezuela y otros grupos ilegales apoyan al terrorismo dentro y fuera de Colombia, suministran armas, flujos financieros y seguridad. Habla del Cartel de los Soles como una presunta red criminal venezolana liderada por Nicolás Maduro, y se refiere a otro de los asuntos a los que ayer mencionó el presidente Petro. Decía que es el presidente que más cocaína ha incautado. Bien, dice que según los últimos datos de la ONU, se refiere a esto considerando la producción de cocaína en Colombia ha alcanzado niveles récord, y que eso tiene repercusiones en el continente americano, en Estados Unidos y también aquí en el continente europeo. Así que tras esos considerandos, que llegan hasta la letra R, llegan, digamos, las peticiones, y entre ellas está la de que se rebaje el tono de las declaraciones incendiarias, que vuelve a insistir en el punto número 8, las de la presidencia y otros actores han contribuido al aumento de la polarización, la violencia política, el discurso de odio y la inestabilidad en el país, Néstor. Gracias, Enrique, por la manera como el presidente Petro respondió ayer desde el Cauca a este informe. Me da la impresión de que no le va a bajar el tono porque estamos en época de campaña. El presidente Petro, hablando de este discurso de la Unión, de este informe de la Unión Europea, que por supuesto no le gustó, en este tono, hablando desde el departamento del Cauca. No es por el discurso de Petro que mataron al senador Uribe Turbay. Esos señores parlamentarios de derechas europeos es una sin razón. No es cierto. O los engañaron o no saben leer. No saben entender nuestro país como no entendieron los castellanos que llegaron a caballo matando millones de indígenas en estas tierras de América. No se entienden. Al senador Miguel Uribe Turbay, según los indicios hasta ahora conseguidos, lo mató la mafia. Y esa mafia vive en Europa, no aquí en Colombia. Señores parlamentarios europeos, el asesino posible del senador Uribe Turbay vive en Europa. Uno está viviendo en Madrid, otros vivían en Dubái. No nos insulten, porque levantamos la bandera de Bolívar de nuevo. Y les dice viejos cacrecos el presidente hablando desde el Cauca, y en ese discurso, en este tono, termina hablando en una zona muy de violencia en Colombia, termina hablando de Hitler, del genocidio y de una guerra ajena, la del Medio Oriente. Ocurrió en Timbío, en el departamento del Cauca. Ustedes ahora ponen preso cualquier joven europeo que levante la bandera de Palestina. Aquí en Colombia no se coge preso a nadie que levante cualquier bandera, porque esto sí es una democracia. Aquí ofrecemos la franja blanca de la bandera de Bolívar. Paz. Pero aquí sí no nos encontremos en la muerte de sus bombas, porque entonces aquí no entrarán. Ahora, entre otras cosas de esta tesis del presidente, que ha ido por diferentes hipótesis, de esta nueva, de que los asesinos de Miguel Uribe son mafiosos que viven en Europa, no tiene ninguna información la Fiscalía General de la Nación. Discurso en el que el presidente dijo que quien mató a Miguel Uribe quiere matar a sus nietas y a su hija, que están en Francia. El presidente Petro, hablando de su relación con Europa, recordándole al mundo que él tiene pasaporte, ascendencia italiana, y que podría renunciar por la posición política hoy del gobierno italiano. Mis ancestros dicen que vienen de una aldea de Milán, cerca de Milán, y que datan por primera vez de un fraile que mandó un papa con un título para tratar de ordenar un territorio que fue imperio y que quedó en la oscuridad cultural humana. Y era un señor en latín Petrus. Y por otras razones entonces soy ciudadano de Italia. Pero tengo que decirle a Europa que si siguen apoyando
las bombas que caen sobre Gaza, yo mismo aquí públicamente renuncio a mi ciudadanía italiana y europea, porque quiero ser ciudadano de las tierras libres donde se... Eso equivale a decir que uno podría renunciar a la ciudadanía colombiana porque está en desacuerdo con el presidente de la República de hoy en día. 5:45 a.m. y una última del presidente Petro. Ayer en este discurso en el Cauca, por alguna razón, se declaró jefe de los alcaldes del país, que no es cierto, por supuesto, constitucionalmente. Estaba hablando del alcalde de Cali. Los alcaldes son autónomos, son funcionarios del Ejecutivo, elegidos por votación popular. Oigan lo que le dice al alcalde de Cali, por ahí derecho, a todos los alcaldes del país. Hoy el alcalde de Cali me mandó un saludo. Llegaron todos los vehículos blindados del ejército a cuidar Cali. Y dijo, gracias, ministro de Defensa. Punto. ¡Ja! No quieren a Petro. ¿Ah? Yo siendo el jefe del alcalde, ¿no? Y el jefe del ejército. Soy el jefe del alcalde, el jefe del ejército. Blanquitos que no quieren a Petro. ¿Por qué? Porque soy café con leche, sí, pero si fuera café con leche traqueto me invitaban y me presentaban todas sus hijas y novias. Que es un poquito la verdad penoso, el presidente de la República quejándose el público porque el alcalde de Cali no le dio las gracias. El alcalde le responde y le pide refuerzos porque el tema de fondo es la seguridad. Y no es cierto que el presidente Petro sea el jefe, como se proclama aquí, del alcalde de Cali. 5:46 a.m, termina el presidente de la República vía Twitter respaldando la decisión de la justicia de Brasil que condenó al expresidente Jair Bolsonaro a algo más de 27 años de cárcel por golpista. Y efectivamente este Bolsonaro de la derecha, impresentable del continente, terminará sus días en prisión. Desde Brasilia esta mañana, André Machado. Néstor, buenos días. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue condenado este jueves 11 de septiembre por haber tratado de dar un golpe de Estado en Brasil, dictaminó la Corte Suprema. Los 5 jueces a cargo de este juicio histórico decidieron por 4-1 a sentenciar al líder de la derecha y ultraderecha de Brasil a poco más de un año de las elecciones presidenciales. Bolsonaro, de 70 años, está acusado de haber liderado una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 contra el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La trama golpista, que habría incluido un plan para asesinar a Lula, no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar. También fueron condenados 7 coacusados, entre ellos exministros y jefes militares. Bolsonaro, en arresto domiciliario desde agosto, no participó en las audiencias en el tribunal al alegar problemas de salud. Hasta ahora, pese a estar inhabilitado políticamente, el expresidente ha afirmado su intención de volver a presentarse en los comicios. El juicio se desarrolla en medio a presiones sobre Brasil del presidente estadounidense Donald Trump, que aplicó aranceles punitivos a los productos brasileños bajo el argumento de que existe una caza de brujas contra su aliado Bolsonaro. En Brasil, André Machado, Blue Radio. André, gracias. 5:48 a.m. Digo, lo celebra el presidente Petro desde Colombia, que no le gusta el golpista Bolsonaro con toda la razón, pero le gusta el golpista, el dictador Nicolás Maduro, porque es amigo. Las 5:49 a.m. y atención, hay noticia de última hora. El gobierno de Venezuela, a propósito, Diosdado Cabello, Maduro, dieron la orden anoche tarde de pasar a la lucha armada en Venezuela. En Caracas se encuentra Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día. A pesar de que aparentemente no han habido más acciones o declaraciones de parte de Estados Unidos para presionar al chavismo y en específico a Nicolás Maduro, desde acá, desde Caracas, el gobierno sigue adelante con este plan de defensa activo, como si se prepararan seriamente para una guerra. Lo último, lo más reciente, ocurrió anoche tarde durante una plenaria del chavismo, una reunión política ampliada con presencia de todo el partido, gobernadores, alcaldes, ministros, es decir, prácticamente todo el alto y medio gobierno, liderada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, donde este último pues señaló que llegó la hora de la guerra revolucionaria contra un enemigo poderoso, decía él, en referencia obviamente a Estados Unidos. Esto adicional a que ambos, es decir, Maduro y Cabello, dieron la orden de pasar ya a la lucha armada y a la vez no subestimar o sobreestimar al enemigo y que Estados Unidos es derrotable. Escuchemos.
Tenemos que pasar de esa revolución pacífica a una revolución armada, a una lucha armada por la patria, por nuestra independencia, por nuestra soberanía, contra el opresor. No es con la guerra convencional, es otro tipo de guerra. Y tenemos que pasar a esa fase y prepararnos para esa fase. Esto no es apología a la guerra, no es. Esto es amor a la libertad. En este mismo acto, Nicolás Maduro sostuvo que el partido está obligado a prepararse justamente o estructuralmente para pasar esa lucha armada y que en cada estado, en cada municipio, gobernadores y alcaldes deben preparar a los ciudadanos. Que cada quien se defina. Los que piden invasión, que salgan a la calle a pedirla. Y los que vamos a defender la patria, a la calle, a la carga, a la victoria, a prepararnos ante la máxima presión, máxima unión. En este acto de varias horas transmitido por el canal del Estado, el lema más repetido, Néstor, fue dudar es traición, en un claro mensaje o una clara advertencia a su propia gente. Néstor. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. Por primera vez el gobierno cede en su pretensión de recaudar 26 billones de pesos en la reforma tributaria, que es la manera de financiar el presupuesto del año entrante. El ministro de Hacienda anuncia que la reforma ya no irá por 26, sino por 16 billones de pesos. Esa peluqueada, ese tijeretazo, quiere decir que el gobierno sacrifica lo que había sido una de sus banderas en el proyecto original de reforma tributaria. Por ejemplo, el IVA a la gasolina, que sí va a afectar a los pobres, a pesar de lo que dijo el presidente, el IVA a la cerveza, que consumen mayoritariamente clases populares en Colombia, o inclusive IVA para los vehículos híbridos, que era un contrasentido de esta reforma tributaria. Anuncios que hace el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en las comisiones económicas del Congreso. El gobierno ha considerado la posibilidad de hacer una reducción de 10 billones de pesos en el presupuesto global del año 2026. Y paralelamente con ello, realizar un ajuste en la propuesta o el proyecto de ley de financiamiento en esta misma proporción, reduciendo los objetivos de la ley de financiamiento. Hecho este anuncio importantísimo del ministro de Hacienda, que quiere decir sí pueden bajar el tamaño del presupuesto para el año entrante. De un día para otro lo bajaron 10 billones de pesos, mal contados 2.500 millones de dólares. Pasó una cosa increíble, y es que la bancada oficialista, los amigos del gobierno, rompieron el quórum en esas comisiones económicas. La parlamentaria de los Verdes, Angélica Lozano. Claramente esto fue una jugada, el gobierno no quiere ceder ni media, por eso hizo que la Comisión Tercera de Cámara rompiera quórum. El gobierno domina la Comisión Tercera de Cámara. Rompieron quórum para que quede el monto intacto, 557 billones, plata que no hay, que está inflada, que busca una tributaria. Y obviamente sin quórum, sin posibilidades de discutir eso, vamos encaminándonos hacia un presupuesto emitido por decreto, lo que los expertos llaman una dictadura fiscal. Las 5:53 minutos del Pacto Histórico, la parlamentaria Tamara Argote. Hemos avanzado en entender como Congreso y como país que estos temas son debates de país y que no se les puede sacar el cuerpo como lo hicieron el año pasado. El año pasado decidieron que no se iba a debatir. En las intervenciones que se han hecho durante este año he encontrado y he valorado mucho el reconocimiento. El problema es que ya están contra el reloj. Si no se aprueba el presupuesto, el lunes de la semana entrante, el gobierno lo emitirá por decreto y en la cifra original. Por eso todos están sospechando que se trata de una jugada. De dientes para afuera dicen que lo van a bajar, pero en la práctica abrieron y quebraron el quórum. Marcela Peña. Hola Néstor, buenos días. Nos habíamos quedado en que el gobierno estaba dispuesto a ceder
con tal de lograr un acuerdo para el presupuesto general de la Nación y de paso salvar la reforma tributaria. Efectivamente, apareció el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en las sesiones del Congreso y dijo que estaba listo para apoyar un recorte de 10 billones de pesos, es decir, un presupuesto más pequeño que el inicialmente planteado por el gobierno. Varios minutos más tarde, lo que ocurrió es que se deshizo el quórum de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y no se dio ninguna votación. En la práctica, hoy seguimos con el presupuesto inicialmente presentado por Ávila, 556,9 billones de pesos, amarrados ellos a una reforma tributaria de 26,3 billones de pesos. Si el Congreso no se pone de acuerdo, si no sesionan antes del lunes, con ese monto es que se va a dar el resto de la discusión. El gobierno cree que podemos continuar con el debate de la distribución y la oposición quiere discutir los artículos, entre otras cosas, porque hay varios que le darían superpoderes al presidente Gustavo Petro para maniobrar en temas de presupuesto, especialmente en potestad de recortarlo. El presupuesto tiene que estar aprobado el 20 de octubre por el Congreso de la República. Si esto no ocurre, el presidente puede expedirlo por decreto como ya hizo el año pasado. Lo que no puede sacar por decreto, que no pudo el año pasado y no podría es la reforma tributaria. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, 5:56 minutos. Esta madrugada hay bombardeos sobre Kiev, que es la capital de Ucrania, a donde llegó esta madrugada sorpresivamente el príncipe Harry de Inglaterra. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Es una visita completamente sorpresiva, no se sabía, sabíamos que estaba de visita en Londres, una primera visita para visitar a su padre, paso de reconciliación después de 2 años sin hablar, pero ahora lo que sabemos es que en un tren que llegó de madrugada a Kiev llegó el príncipe Enrique, iba acompañado de la nueva ministra de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, y era, claro, es su primera visita allí para entrevistarse con los veteranos de guerra, porque recordemos que él preside un grupo llamado Invictus, que es para subirle el ánimo, para incorporar, para hacer deportes entre las personas que han sufrido heridas de guerra. La verdad es que se sabe que tiene previsto reunirse con la primera ministra ucraniana y también se sabe acá que el príncipe Enrique cumple 41 años el próximo lunes, pero todo esto dentro de una situación bastante compleja que vive la OTAN respecto de esta guerra de Rusia con Ucrania. Rusia ha estado bombardeando distintas ciudades allí en Ucrania en las últimas horas, pero sabemos que esta semana lanzó 19 drones sobre Polonia, que es territorio de la OTAN. Bueno, ocurre que el presidente Donald Trump anoche lo que hizo fue dudar que esta fuera una mala intención de Rusia. Dice que pudo haber sido un error. Escuchémoslo. Could have been a mistake, but regardless, I'm not happy about anything having to do with that whole situation. Dice que podría haber sido un error y esta mañana el primer ministro polaco le responde diciendo: quisiéramos que hubiese sido un error, pero no lo fue, Néstor. Estás escuchando Mañanas Blue. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro.
Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Está confirmando esta madrugada la Universidad Nacional que sus más de 50.000 estudiantes tienen clase normal hoy, a pesar de los disturbios y a pesar del terrorismo de anoche. La principal víctima de esa violencia es uno de los muchachos que estaba armando los explosivos para atacar a la policía cuando le estalló la papa bomba en su propia mano. Ocurrió en el parqueadero del bloque 205, frente al edificio de sociología de la universidad, en el campus de la Universidad Nacional, que es, por otro lado, la confirmación de que estos terroristas, muchachos capuchos, se dicen ellos, organizan los ataques adentro en la Universidad Nacional, cobijados con lo que llaman la autonomía universitaria, porque allí no puede entrar la policía. Lo de anoche fue particularmente grave, volvieron a afectar esos disturbios la calle 26, la avenida El Dorado, y la carrera 30, ambas avenidas vandalizadas, las estaciones de Transmilenio, a las que les arrancaron los postes anticolados, las destruyeron. Todo previsto, todo organizado por estos capuchos en redes sociales. Anunciado por ellos mismos, empezaron repartiendo volantes de su causa terrorista, luego colgaron una bandera de Palestina y a las 5 de la tarde salieron a la calle a bloquear, a causar caos y a enfrentarse con la policía para protestar por el posible cambio de rector, que es lo que está en juego en estos días en la Universidad Nacional, porque están ellos en la paradoja de que tienen al profesor Leopoldo Múnera como rector, aunque el Consejo de Estado decidió que la elección de Ismael Peña es legítima y es legal. Como parece inminente el cambio de rector, los muchachos prefieren al profesor Múnera, están en esto, en el terrorismo desbordado. Ya les voy a contar de lo que pasa dentro de la Universidad Nacional. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. También les hablaré en segundos del discurso incendiario, violento, lleno de odio, con el que el presidente Petro paradójicamente estaba respondiendo a un informe del Parlamento Europeo criticando eso. El discurso inflamatorio es la expresión que utilizan en inglés del gobierno de Colombia para atizar los odios. El discurso del presidente Petro parece no acusar recibo de lo que le está informando el Parlamento Europeo, a quienes eurodiputados, a quienes el presidente Petro termina diciéndoles viejos cacrecos. El presidente Petro responde a un informe que en teoría estaba dirigido a condenar el asesinato de Miguel Uribe, los ataques al helicóptero de la policía en Antioquia y el secuestro de militares, sobre todo la relación de esa violencia con la situación política de Colombia. A ellos, a los eurodiputados, el presidente Petro les responde diciéndoles que son ignorantes o que no conocen la situación de Colombia, recordándoles a Hitler. Y en el Cauca, desde el Cauca, donde habló el presidente Petro, en estas imágenes que están viendo ustedes, que es una zona de una infinita violencia en Colombia, el presidente Petro termina hablando del genocidio de Gaza, de la guerra en el Medio Oriente, sin ofrecer una sola respuesta sobre esa situación de violencia que hay en el suroccidente de Colombia. Yo no sé si los eurodiputados sean derechistas cacrecos, como le dijo el presidente Petro, pero lo que sí sé es que el presidente no planteó allí, en una zona de violencia, en donde izaron la bandera otra vez, esa roja de libertad o muerte. El presidente utilizó un tono muy político, proclamándose, entre otras cosas, como jefe del alcalde de Cali y por ahí derecho jefe de todos los alcaldes del país, una teoría nueva del presidente Gustavo Petro.
que les va a mandar los pupitres de cada diputado, la bandera de liberación o muerte. El discurso de anoche significa que el presidente no va a bajar el tono, un discurso diciendo de todo y atacando a todos, obviamente volviendo a hablar de Hitler. Y como estaba en Cauca, aprovecha para decir que su discurso no tuvo nada que ver con el asesinato de Miguel Uribe, porque sin mostrar una sola prueba, dice que a Miguel Uribe lo mataron por orden de alguien que vive en Madrid y de otros que viven en Dubái, que son mafiosos colombianos los que mataron a Miguel Uribe. Digo, de eso no tiene ninguna evidencia, ninguna pista la Fiscalía, que es la que investiga los delitos en Colombia. Y dice que la mafia italiana no mata en Italia, sino que mata en Colombia, y que él, el presidente Petro, de ascendencia italiana, y menciona ancestros, ascendencia en Milán, que está dispuesto a renunciar a esa nacionalidad porque no le gusta el gobierno de la presidenta Meloni. Las 6 de la mañana, 5 minutos. Bienvenidos, muchas historias. Una molestia del presidente, entre otras cosas, la que expresó contra el alcalde Eder, todo producto porque el alcalde no le dio las gracias al presidente, que es el jefe, cierto, del ministro de Defensa, pero el alcalde le agradece unas ayudas que envió el Ministerio de Defensa al ministro Sánchez de Defensa y no al presidente. Y dice el presidente, ¿cómo se le ocurre agradecerle al ministro de Defensa y no agradecerme a mí? A propósito del suroccidente de Colombia, esta madrugada les contaré, fue liberado el joven Samuel Londoño, se llama, tiene 17 años, es hijo del gerente de la industria de licores del Cauca, que estuvo secuestrado durante los últimos días. Se lo habían llevado en una camioneta desde Miranda. No se sabe mucho de los secuestradores, no se sabe si hubo pago de recompensa, de eso no habló el presidente. En segundos, la historia, el galimatías económico que hay armado en las comisiones económicas del Congreso de Colombia por cuenta de la plata del presupuesto general de la Nación para el año entrante, que va a salir aparentemente desfinanciado. El ministro de Hacienda anuncia el sacrificio que va a bajar 10 billones de pesos, dice el ministro de Hacienda. Ese presupuesto de casi 557 billones de pesos, que parecía un sacrificio, un acto de realismo político, diciendo que está dispuesto a renunciar a los impuestos a la gasolina y a la cerveza. Pero al mismo tiempo, en esa comisión tercera de la Cámara de Representantes, la bancada del gobierno levantó el quórum, sacó el quórum de la ecuación, lo cual condujo a los asistentes a pensar que el gobierno quiere, porque el plazo se vence el lunes de la semana entrante, que el gobierno quiere apostarle a la dictadura fiscal, es decir, a emitir el presupuesto general de la Nación vía decreto y por la plata que ya está decidida. Repito que son 557 billones de pesos. Es decir, lo del ministro de Hacienda parece de dientes para afuera. Hablan de una jugadita en el Congreso de la República. Amanecemos con nueva ministra de Comunicaciones, se llama Gloria Patricia Perdomo, será en el reemplazo de Julián Molina. El liberal, ya el gobierno publicó la hoja de vida de la doctora Perdomo, una funcionaria que viene desde hace años trabajando en el Ministerio de Hacienda. Y en segundos, la historia del asesino de Charlie Kirk, de quien se han publicado esta mañana los videos de cómo disparó desde el campus de un edificio en la Universidad de Utah. Esos videos que esta madrugada le dan la cuenta a las redes sociales, ya está identificado, ya se sabe el arma que utilizó, parece estar cerca su captura, les contaré en segundos desde los Estados Unidos. Bienvenidos, un gusto acompañarlos en este día viernes, hoy es 12 de septiembre. Se alegra el presidente Gustavo Petro por la condena de 27 años de cárcel para el golpista expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Eso fue lo que decidió la Corte Suprema de Justicia, dice el presidente Petro, que respalda esa condena por un complot golpista. No dice mucho el presidente Petro sobre el otro golpista del continente, que es el dictador Nicolás Maduro, que se prepara militarmente esta madrugada nuevamente una movilización de tropas. Dice él, hay que salir a defender, dice Maduro, al gobierno y al régimen porque ven cerca la intervención de los Estados Unidos. Las 6:08 minutos. En este día viernes 12 de septiembre, enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue.
Anunciamos, uy, ahí se la mandaron. Anunciamos que arranca el bololó, el tropel, el brete, acá en la Universidad Nacional. Se registró una explosión en uno de los edificios de la Universidad Nacional en Bogotá. Hubo una explosión muy fuerte dentro del edificio de sociología de la universidad. Hay una persona herida muy grave que está siendo atendida por los servicios de emergencia de la Universidad Nacional de Colombia. La Vicerrectoría de la Universidad Nacional nos confirma que hay una persona herida producto de esta explosión que se registró al interior del edificio de sociología en medio de los disturbios que empezaron a las 5 de la tarde en el campus, en donde encapuchados durante la tarde vandalizaron gran parte de las estructuras metálicas de Transmilenio, de las barreras anticolados completamente destruidas, mientras las autoridades intentaban recuperar el control. La movilidad, por supuesto, también se vio afectada, sobre todo en la avenida 26, y la Universidad Nacional ordenó el desalojo a las 6 de la tarde por la gravedad de la situación. Una estudiante que estaba muy cerca de la explosión le contó esto a Blue Radio. Bueno, yo estaba a 30 metros de la explosión, fue por el baño de mujeres por detrás, parece fue en el segundo piso, estábamos ahí cuando pasó la explosión, muchacho se le explotó la papa bomba en la mano, que la perdió, pero fue a él porque se le explotaron dentro del baño. Desde Timbío, Cauca, el presidente Gustavo Petro cuestionó la resolución del Parlamento Europeo que condena el asesinato contra Miguel Uribe y asegura que las declaraciones incendiarias difundidas por la presidencia han contribuido a aumentar la polarización. Señores parlamentarios europeos, el asesino posible del senador Uribe Turbay vive en Europa. Uno está viviendo en Madrid, otros vivían en Dubái. No nos insulten, porque levantamos la bandera de Bolívar de nuevo. Este 11 de septiembre se cumple un mes del fallecimiento de Miguel Uribe y su viuda María Claudia Tarazona estuvo en el Parque El Golfito, donde se registró el atentado contra Uribe Turbay. Ese mal oscuro y destructivo tiene los días contados en nuestro país. Mantengámonos unidos. La seguridad va a volver a reinar. La paz, la verdadera, va a volver. Y también desde Timbío, en el departamento del Cauca, el presidente Gustavo Petro amenazó con renunciar a su nacionalidad italiana si desde Europa se sigue apoyando las bombas que caen sobre Gaza. Aquí públicamente renuncio a mi ciudadanía italiana y europea porque quiero ser ciudadano de las tierras libres donde se defiende la democracia y la diversidad de la humanidad. Asimismo, el presidente Gustavo Petro cuestionó al alcalde de Cali, Alejandro Eder, por agradecerle al ministro de Defensa y no a él la llegada de varios vehículos blindados para reforzar la seguridad en la capital del Valle. Soy el jefe del alcalde, el jefe del ejército. Blanquitos que no quieren a Petro. ¿Por qué? Porque soy café con leche, sí, pero si fuera café con leche traqueto me invitaban y me presentaban todas sus hijas. Por falta de quórum se cayó la sesión de las comisiones económicas conjuntas del Congreso que discutían el monto del presupuesto general de la Nación para el año 2026. La senadora Angélica Lozano. Claramente esto fue una jugada, el gobierno no quiere ceder ni media, por eso hizo que la Comisión Tercera de Cámara rompiera quórum. 557 billones, plata que no hay, que está inflada, que busca una tributaria. El ministro del Interior, Armando Benedetti. La respuesta es, seguimos discutiendo con base en los 557 millones de pesos. ¿Qué fue lo que quedó hoy? Que por ley queda así, eso fue lo que se presentó el gobierno y vamos para ello. Y desde ayer las comisiones económicas conjuntas deberán deliberar con el monto de 556,9 billones de pesos antes de finales de septiembre, o si no, el proyecto de presupuesto tendría que ser expedido por decreto. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que el gobierno buscará que la Corte Constitucional expida una sentencia interpretativa que permita reabrir el debate sobre el uso del glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos. La defensora del pueblo, Iris Marín. Pues lo que hay que hacer es como volver al plan original, que es todo el tema de sustitución, obviamente con un control territorial de la fuerza pública importante y con unos compromisos de los grupos, especialmente aquellos que están en procesos de conversaciones, para que permitan que las comunidades sustituyan su economía. Alcides Ocarras, gerente de la terminal de transportes de Villavicencio, advierte que el cierre de la vía que conecta a Bogotá con la capital del Meta deja pérdidas por más de 1.500 millones de pesos por la caída del 60% en el número de viajeros hacia los llanos orientales. Teniendo en cuenta pues que ahora el pasaje no solo sube de precio en 100%, sino que el tiempo de desplazamiento por la ruta alterna pasa de 2 horas a cerca de 10 horas, pues eso hace que muchos de los pasajeros lo piensen 2 veces antes de tomar la decisión, y evidentemente todo lo que tenga que ver con ocio, turismo y demás, pues se va a ver afectado.
Fue liberado esta madrugada Samuel Londoño Escobar, el joven de 17 años, hijo del gerente de la industria de licores del Cauca, secuestrado el pasado 2 de septiembre en una calle del municipio de Miranda. El padre del menor de edad confirmó la noticia a través de sus redes sociales. El gerente de la licorera, Samuel Londoño Ortega, escribió el mensaje que dice: gracias Dios, gracias a todos por sus oraciones y a la inmensa solidaridad. Samuel está libre. La salida del general Hernando Garzón, que se desempeñaba como inspector de las fuerzas militares, fue ordenada por el presidente Gustavo Petro a través de X por los fuertes indicios de asociación con grupos narcotraficantes y cultivo de hoja de coca. Sin embargo, el alto oficial asocia ese retiro a una extorsión de la cual fue víctima en 2023 en su finca ubicada en San José del Guaviare. Los bandidos se quedan ahí y dicen que tal, piden hablar con el administrador de la finca o el dueño de la finca. Me adelanto un poquito, le digo, que necesitamos 50 millones, digo, yo no le puedo dar plata. Después sigue pues la extorsión y terminan llevándose el ganado. Danilo Rueda, que fue comisionado de paz del gobierno nacional, aclaró que él no puede dar fe si las actuaciones del mayor general Hernando Garzón tienen que ver con el narcotráfico o el cultivo de hojas de coca. Para el réu Jair Messias Bolsonaro. A 27 años de cárcel fue condenado el expresidente brasilero Jair Bolsonaro. Con 4 votos a favor y 1 en contra, la primera sala del Supremo de Brasil condenó a Jair Bolsonaro por liderar una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Hasta $100.000 de recompensa están dando por información para poder dar con el paradero de la persona de interés relacionada con el asesinato del líder juvenil y conservador Charlie Kirk. No obstante, aún no han determinado la identidad de este individuo y solamente lo están calificando como una persona de interés. Entre tanto, el presidente Donald Trump ha prometido que movilizarán todos los recursos del gobierno federal para tratar de dar con el asesino. Barranquilla vuelve a ser protagonista en el panorama deportivo internacional. La ciudad, considerada la casa de la Selección Colombia, aparece como candidata firme para albergar la final de la Copa Sudamericana 2026. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es un gusto saludarlos. En Blue celebramos una noticia que nos encanta escuchar. ¿Cómo les parece? Somos de nuevo la emisora hablada más escuchada en Colombia. Compartir con nuestros oyentes, de verdad, se nos vibra la voz. Seguimos conectando con millones de ustedes todos los días. Gracias por estar conectados con nosotros. 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión. Están muy cerca del asesino de Charlie Kirk en los Estados Unidos. Anoche comienzan ya a emitir la documentación y esta madrugada el video de cuando el hombre salta del edificio desde el cual le disparó, que está efectivamente a 190 metros de distancia del lugar en donde estaba este hombre. La figura en redes sociales
del Partido Republicano en los Estados Unidos, un símbolo de la derecha y del presidente Donald Trump, que fue muy importante y que cayó por un disparo certero que le perforó el cuello. Está el video y están muy cerca de la identidad de ese asesino, un hombre que por esas imágenes presumen es joven y sigue todavía en el estado de Utah. Estas imágenes corresponden a la primera identidad del asesino de Charlie Kirk. Nos informa desde Washington Juan Camilo Merlano. Néstor, buen día. Lo llaman persona de interés, pero en los videos que están ahora a disposición del público estadounidense y del mundo queda clarísimo que este individuo es el principal sospechoso y el potencial responsable del asesinato del líder juvenil y conservador Charlie Kirk, de 31 años. Son videos, pero también fotos, imágenes. El video que nuestros usuarios en YouTube pueden evidenciar muestra los momentos posteriores al tiroteo. Se ve un estacionamiento en la Universidad del Valle de Utah. En el lado izquierdo se ve la estructura, un edificio, y en el techo de ese edificio, que es el Lucy Center, alrededor de unos 180, 200 metros de distancia de la plazoleta central de la universidad, donde Charlie estaba sentado y recibió el impacto, se alcanza a ver en el techo del Lucy Center, se divisa un punto negro en movimiento, se pierde detrás de una estructura en un momento porque está corriendo y sale al otro lado, también corriendo de un extremo a otro del edificio. Ese mismo punto negro es una persona. Al llegar a la esquina se apoya lentamente y se deja caer sobre la gramilla. Salta a una distancia que puede ser de un segundo piso aproximadamente. Incluso allí se puede ver en el video que cuando cae queda lastimado de un tobillo porque empieza a cojear mientras se dirige hacia un barrio que estaba aledaño, ya a las afueras de la Universidad del Valle de Utah. Fue precisamente en ese momento que dejó las primeras evidencias, impresiones, huellas de su mano y también impresiones de sus zapatos sobre la grama que fueron recogidas por las autoridades. También una huella de su antebrazo. Apenas cae, corrió hacia ese barrio cercano, ya tenía la ruta de escape definida, y en ese barrio es donde se están adelantando las investigaciones desde ayer por parte de todas las autoridades que están allí concentradas. En ese trayecto fue al parecer que dejó el arma envuelta en una toalla, en una zona boscosa. La encontraron, es un rifle de alto calibre .30 tipo Mauser, que se ha dicho, según información preliminar, que tenía algunas inscripciones, tenía algo escrito ese rifle, pero son versiones extraoficiales. Así describía el FBI el momento en el que dieron a conocer el video y mientras describían a este sujeto. It's important to note his black t-shirt, his black pants, and there appears to be some white on the soles of those Converse tennis shoes. Those are all identifiable items that we're looking for. In the stills that are going to follow this, you're going to see a very distinctive t-shirt with an American flag and appears to have an eagle on it. Allí describía las prendas que llevaba este sujeto, por ejemplo los zapatos tipo Converse con unos detalles en blanco, un suéter negro que tenía la bandera de los Estados Unidos en la parte delantera, y decía que cualquier tipo que eran elementos importantes para que cualquier persona que pudiera haber visto a ese sujeto se comunicara ante las autoridades. De hecho, hay otro video que no fue publicado por el FBI sino por el portal TMZ, es de unas cámaras del vecindario ese precisamente, el vecindario cercano donde se están concentrando las investigaciones. Corresponde a momentos previos y momentos posteriores al tiroteo. El primer video es de las 11:49 de la mañana. El FBI ha dicho que el sujeto llegó a las 11:52 de la mañana al campus de la universidad. En esa primera toma se le ve caminando un poco incómodo. Al parecer lleva algo en el pantalón. Se ha especulado que probablemente llevaba el arma, el rifle allí adentro del pantalón. A las 12:22 se retoma el video. 6 minutos después de que Charlie recibiera el disparo que lo asesinó, se ve de nuevo, se ve una gente más cerca corriendo, pero se ve a lo lejos, en la grama, un sujeto vestido de negro corriendo rápidamente, que aparentemente pues es esta persona de interés. Además de los videos, el FBI también publicó fotografías del sujeto caminando por otra área de la universidad. Llevaba, allí se le ve con más claridad, una gorra oscura, tiene una especie de triángulo en la parte delantera, gafas oscuras y un suéter negro, un buzo negro con un logo al frente que en efecto lleva la bandera de los Estados Unidos, un águila sobre la bandera
y tiene dos frases. Una de las frases dice tierra de valientes. Tenía puestos zapatos, como decimos, tipo Converse, con detalles en blanco, un jean grande, un morral negro, donde también se estima que llevaba algunos elementos, porque recordemos que en el momento en el que encontraron el arma, también encontraron un destornillador que aparentemente este sujeto utilizó para armar y con el que buscó desarmar el rifle una vez cometió el atentado. Han sido horas de luto aquí en Estados Unidos, principalmente por parte del presidente, del mismo Donald Trump, quien en las últimas horas no solamente conmemoró los atentados del 11 de septiembre, sino que también tuvo varias palabras de solidaridad con la familia de Charlie Kirk y también habló sobre la violencia política en Estados Unidos. Not really. I'm really concerned for our country. We have a great country. We have a radical left group of lunatics out there, just absolute lunatics, and we're going to get that problem solved. I'm only concerned for the country. Allí le preguntaban al presidente Trump si estaba preocupado por su seguridad. Él decía que no realmente. Tenemos un gran país, pero tenemos un grupo de lunáticos de izquierda radicales, absolutamente lunáticos, y vamos a solucionar ese problema. Solo estoy preocupado por el país, decía el presidente Trump, aunque sí hay que decir que el servicio secreto ha reforzado medidas de seguridad dadas las circunstancias y dado que un principal seguidor y persona cercana al presidente Trump, como lo fue Charlie Kirk, resultó asesinado. Por cierto, los restos de Charlie Kirk, que amanecen hoy en el estado de Arizona, su estado natal, fueron transportados en el Air Force 2, el avión del vicepresidente de los Estados Unidos, quien cargó su féretro en las últimas horas. Estuvo en compañía de Erika, la viuda de Charlie Kirk, y también en compañía de la segunda dama de los Estados Unidos, Néstor. Juan Camilo, una precisión. Del asesino de Charlie Kirk o del presunto asesino, le están haciendo con inteligencia artificial un zoom a la imagen, ¿cierto? Sí. Y están inventando en las redes sociales que es de tal o cual nacionalidad, que es norteamericano o que es venezolano o yo no sé de dónde es. Sí. Todo eso, para ser absolutamente claro, todo eso es mentira, no es información, no es una pista que tenga, no por lo menos oficial, el FBI en este momento. Correcto, es un cuentazo, Néstor. Vale, gracias, Juan Camilo. 5 de la mañana, 25 minutos. En Colombia, atención, 6 de la mañana. Corrijo, 6 de la mañana, 26 minutos ya. Hablando de universidades, esta mañana informa Felipe, buenos días, la Universidad Nacional, Néstor, que hay clases normales después de los durísimos disturbios de anoche, que terminan con una explosión dentro de la Universidad Nacional, porque a uno de los muchachos, de los capuchos, de los terroristas, le estalló en su mano uno de los explosivos. Y eso es lo que originó la explosión que se produjo pasada las 6 de la tarde frente al edificio de Sociología del campus de la Universidad Nacional. Y Néstor, ¿cómo destruyeron las bardas de Transmilenio? En fin, es que esto de la Universidad Nacional se ha vuelto, es decir, una zona de guerra, pues, y como las autoridades no pueden entrar, pues estos vándalos hacen lo que se les da la gana. Que esa demostración... Es la falta total de autoridad. Esa papa bomba que le estalló al capucho, Felipe, lo que demuestra es lo que sabemos desde siempre, que organizan los ataques desde adentro de la Universidad Nacional, claro, con el escudo de que allí no pueden entrar las autoridades, supuestamente por la autonomía universitaria. En la Facultad de Sociología tienen desde hace años, por no decir décadas, y todo el mundo lo sabe adentro, lo que llaman ellos la cocina, que es donde preparan los explosivos. Ahí es donde aparentemente se presenta este accidente que deja una persona lesionada. Pues lo que pasó ayer es que en la cocina se les estallaron las ollas. Y nadie en la Universidad Nacional hace nada. Pero sí, realmente es muy triste lo que pasa en la Universidad Nacional, porque este tipo de situaciones se han vuelto paisajes. Es normal esperar el jueves y cada que 8 pasen días, este Héctor, tipo de todos cosas. Los jueves. Claro, todos los jueves esperar que pase eso, cometen este tipo de vandalismo, salen a la carrera 30 o a la calle 26, queman un par de buses de Transmilenio, en fin, y después entran a la universidad a consumir droga, porque eso también hay que decirlo. La verdad es que ahí se arma después ya como una especie de continuación de la fiesta del vandalismo, pues ahí hay consumo de alcohol, consumo de droga, y se arma una especie de fiesta que dura hasta prácticamente el amanecer. Ese tipo de cosas, pues francamente no puede ocurrir. Al lado de en la Sociología, es que mire que todo tiene tantos años, Héctor. A esa zona al lado de la Facultad de Sociología le dicen, se conoce como el Jardín de Freud, y el Jardín de Freud
todo el mundo en la Universidad Nacional sabe que es el sitio donde venden drogas, donde consumen drogas. Y ayer era particularmente una desgracia el hecho, Ricardo, porque en estos días se está celebrando, conmemorando el centenario del nacimiento de Orlando Falsborda, ese gran maestro sociólogo que fue el fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y pues que seguramente no estaría de acuerdo en que para conmemorar o celebrar su centenario de nacimiento y el múltiple cantidad de cosas que aportó, digamos, al desarrollo de la sociología y del entendimiento de nuestro país, pues se haga de semejante manera. Así termina todo en la Universidad Nacional. 6 de la mañana, 29 minutos, y tuvieron razón. Lo habían convocado en redes sociales. Anunciamos que viene Tropel, Boroló, Brete, dice el audio, de los capuchos, y cumplieron. Lo de ayer desafortunadamente terminó siendo un jueves de terrorismo. Hoy hay clases normales, informa la Universidad Nacional. Juan Esteban Castañeda. Hola Néstor, muy buenos días. Nuevas jornadas de violencia y disturbios se vivieron en la Universidad Nacional de Bogotá. A las 4 de la tarde de ayer jueves, la calma en la institución educativa comenzó a romperse. Los primeros en sentirlo fueron los usuarios de Transmilenio que pasaban por la calle 26, sentido oriente-occidente. Encapuchados, destruyeron una de las rejas anticolados y con armas blancas en las manos empezaron a intimidar a los gestores de la alcaldía que se encontraban cerca. La tensión creció rápidamente. Con el paso de los minutos, los gases lacrimógenos comenzaron a invadir los alrededores de la universidad y la situación obligó a activar la alerta naranja. Varios edificios, entre ellos Sociología y Artes, empezaron a ser evacuados de manera preventiva, mientras que afuera la batalla entre la UNDEMO, que es el antiguo SMAT, y los encapuchados no terminaba. Para las 6 de la tarde ocurrió lo peor. Una fuerte explosión sacudió la Facultad de Sociología y una persona resultó gravemente herida mientras manipulaba material de este tipo. La confusión fue total, sirenas, gritos y la orden inmediata de evacuar toda la ciudad universitaria bajo alerta roja. El profesor Diego Torres, representante ante el Consejo Superior Universitario, relató los momentos que se vivían. En este momento hay disturbios muy fuertes en la sede de Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia y hubo una explosión muy fuerte dentro del edificio de Sociología de la universidad. Hay una persona herida muy grave que está siendo atendida por los servicios de emergencia de la Universidad Nacional de Colombia en este momento. No tengo más información, pero la información es absolutamente confirmada. Decenas de jóvenes transitaban apresurados, algunos con sus mochilas en las manos, otros simplemente buscando la salida más cercana. En Blue Radio tuvimos la oportunidad de hablar con una de las testigos que presenció el hecho a unos 30 metros de donde ocurrió. Por temas de seguridad, esta persona prefirió omitir su nombre. De lo que nos han contado es que habían 3 personas dentro, fueron 3 heridos si no estoy mal, y fue porque a un muchacho se le explotó la papa bomba en la mano y al parecer dicen, no sé, que la perdió. Pero fue a él porque se le explotaron dentro del baño. Ya entrada la noche, casi 2 horas después, llegó el comunicado oficial de la Rectoría y la Vicerrectoría. Pese a la versión de la testigo, el documento expone que la explosión se dio en el parqueadero. Sobre las 6 de la tarde se informó que una persona resultó herida mientras manipulaba material explosivo en el parqueadero del edificio 205 de Sociología. Luego fue trasladada en ambulancia a un centro asistencial para su correspondiente atención médica. Estos hechos ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades competentes y esperamos que sean materia de investigación. Pasadas las 8 de la noche, la tensión empezó a ceder. Los estudiantes terminaron de evacuar, los alrededores se despejaron y poco a poco la movilidad volvió a su normalidad. Transmilenio restableció sus operaciones sobre la calle 26 y tras horas de caos, la capital recuperó la calma. En la memoria de muchos queda grabado un nuevo hecho recurrente cada jueves en Bogotá, la imagen de un campus convertido por momentos en escenario de disturbios,
miedo y violencia por parte de encapuchados que cada semana se enfrentan a la fuerza pública. El ambiente también sigue siendo de tensión. Por un lado, las manifestaciones recientes han mostrado los límites que impone la autonomía universitaria, un principio que impide el ingreso de la fuerza pública al campus. Por el otro, se mantiene la incertidumbre en la rectoría, pues Leopoldo Múnera asegura que no ha pensado en renunciar, argumentando que su designación cuenta con todos los principios de la ley. Esto, recordemos, tras el fallo reciente del Consejo de Estado que avaló la elección de José Ismael Peña, aunque sin ordenar su posesión inmediata. De hecho, sigue pendiente otra demanda que podría definir con certeza quién debe estar al frente de la rectoría de la Universidad Nacional, pero mientras tanto las dudas parecen adueñarse de la situación. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 35 minutos. El motivo de la molestia del presidente Gustavo Petro con el Parlamento Europeo es la resolución 0366 aprobada por 355 de los 543 eurodiputados presentes en el hemiciclo el martes pasado, en la que se condena la violencia política en Colombia, incluyendo el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, con base en 18 antecedentes documentados, entre ellos recientes resoluciones de la ONU, de la OEA y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la resolución de 15 puntos, además de condenar el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, el Parlamento Europeo también deplora la reciente ola de atentados terroristas, los asesinatos y la escalada general de violencia contra actores políticos, figuras públicas, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales y fuerzas de seguridad. La resolución expresa preocupación por, y esto lo leo textual, la proliferación y consolidación del crimen organizado y de la actividad indiscriminada de grupos terroristas en las regiones fronterizas con Venezuela, y agrega que el contrabando de armas, el narcotráfico y el lavado de dinero en esa zona es facilitado por el cartel de los soles, que alimenta a su vez a los grupos terroristas colombianos. La resolución del Parlamento Europeo dice que las declaraciones incendiarias difundidas por la presidencia y otros actores políticos han contribuido a alimentar la polarización, la violencia política, el discurso de odio y la inestabilidad del país, y llama a las autoridades y a los líderes políticos a evitar la escalada de violencia, evitando exacerbar la polarización mediante declaraciones incendiarias. El asunto que más le molesta al presidente Gustavo Petro es que, según él, el Parlamento Europeo lo está responsabilizando del atentado contra Miguel Uribe Turbay, algo que no se lee en la resolución, sobre lo cual dio pie para que el presidente expusiera una nueva teoría sin pruebas sobre los autores del magnicidio. Dijo el presidente Petro en Popayán que mafiosos que viven en Madrid y vivieron en Dubái estarían detrás del crimen. La fiscalía desmiente esa información y señala que las pistas siguen apuntando a la segunda Marquetalia, cuyo máximo cabecilla es alias Iván Márquez, que vive protegido por la dictadura en Venezuela. En este escenario de crispación quedan dudas sobre el posible éxito de la cumbre Unión Europea-CELAC, que está prevista para los próximos 9 y 10 de noviembre en la ciudad de Santa Marta. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 37 minutos. En el purgatorio, el presupuesto general de la Nación y la reforma tributaria, 2 proyectos hoy en la cuerda floja, 2 proyectos en vilo y suspenso y 2 proyectos amarrados, enlazados y contenidos el uno dentro del otro, como en una especie de muñeca rusa o de matrioshka, conjunto de muñecas de tamaño decreciente que se insertan las unas dentro de las otras y que en su interior albergan a una nueva muñeca. Caso exacto del proyecto general de la Nación para el próximo año, que es la primera y gran muñeca que alberga en su interior a una reforma tributaria o ley de financiamiento, ambos recortados en las últimas horas en unos 10 billones de pesos, según lo dicho por el cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila. Recorte que deja la tributaria sin nuevos impuestos a la canasta familiar, que eran además letales para el bolsillo de pobres, clase media y en general para todas las personas. Caso del IVA gradual a los combustibles, gasolina, diésel, vehículos híbridos, impuestos relacionados con cerveza y bebidas
alcohólicas y claro, y el cobro de renta para aquellos que ganan menos de 10 salarios mínimos. Peluqueada la matrioshka por un total de 10 billones de pesos que deja a la tributaria en 16.3 billones y al presupuesto general de la nación en unos 546.9 billones de pesos. No obstante, una cosa es lo que dice labios para afuera el cuarto ministro de Hacienda y otra muy distinta, lo que parece murmurar labios para adentro el presidente Gustavo Petro, cuya bancada del Pacto Histórico deshizo ayer el quórum en la Comisión Tercera de la Cámara, arruinando la votación del monto general del presupuesto, que por la ley quinta del Congreso debe ser aprobado por todas las 4 comisiones económicas, es decir, exactamente el mismo escenario del año pasado, cuando la falta de quórum en esas comisiones económicas y en especial la ausencia deliberada de miembros de la Comisión Cuarta del Senado llevó a punto muerto todo el proceso y se convirtió en la principal papaya para que el presidente Petro sacara por decreto el presupuesto. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:39 de la mañana. En la última cumbre de gobernadores no hubo un tema de mayor interés y de preocupación que el de la inseguridad. El llamado al gobierno fue unánime para que defina una política de seguridad clara y efectiva para combatir, entre otros flagelos, los 463 casos de reclutamiento registrados solo este año, de los que 277 las víctimas son niños. El llamado lo hicieron desde el departamento del Chocó, la región o el departamento que tiene el 80% de su territorio minado con artefactos explosivos. Pero mientras los mandatarios reclamaban respuestas, el presidente Petro estaba en el Cauca, no precisamente llevando respuestas para controlar a la disidencia o al ELN, que ayer sostuvieron intensos combates en ese departamento, donde también ayer asesinaron a Enid González, una líder social, madre comunitaria, la víctima 115 de este año. El presidente parece no entender la necesidad urgente de trabajar unidos y sin discursos divisorios de lucha de clases como el que hizo ayer, hablando de la élite blanca y poderosa de Cali. Ayer también declarándose equivocadamente el jefe del alcalde Alejandro Eder. Tampoco es momento de vanidades ni de reclamos de créditos por enviar a Cali, una ciudad duramente golpeada por el terrorismo, unos vehículos blindados que son insuficientes para acabar con el ilícito, presidente, que no se acaba quitándole la letra I, como usted lo dijo en Brasil representando a Colombia. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 41 minutos. Si usted es un estudiante que le debe plata al ICETEX, un joven que consiguió su primer trabajo y empezó a pagar la plata que le prestaron para estudiar, o una mamá, una abuela o un papá que ha servido de codeudor a su hijo y ahora está buscando hasta debajo de las piedras cómo pagar esas cuotas, esta noticia le afecta. En las últimas horas, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, emitió concepto no favorable, es decir, negó el aval fiscal a un proyecto de ley que buscaba reformar al ICETEX y que está discutiéndose en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Según el documento del ministerio, no hay plata para asumir unas deudas o unos intereses de los créditos del ICETEX. Las cuentas del ministerio es que si se aprueba la reforma al ICETEX, se necesitaría una caja hasta por 8 billones de pesos, que es el total de la cartera de esa entidad. Y el ministerio es claro, dice que plata para beneficios a quienes tienen créditos con el ICETEX no está contemplada ni en el presupuesto general de la Nación, ni de este ni del año que viene, es decir, el que se está discutiendo para 2026. El proyecto de reforma al ICETEX es de la representante a la Cámara de Alianza Verde, Catherine Jubinao, que sigue pidiendo voluntad política. Dice ella que esa reforma, como se propone, podría hacerse con los 700.000 millones de pesos que el ICETEX ya le ha pedido al Ministerio de Hacienda para las condonaciones y los subsidios de la tasa de interés. Es cierto, en el ICETEX también hay un problema de caja, pero se necesita voluntad política para resolverle el problema de bolsillo a esos muchachos, a esos jóvenes que en campaña les prometieron que en el ICETEX iban a tener beneficios e incluso deudas perdonadas. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información.
La opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. La propia Universidad Nacional informa que todo comenzó ayer a las 4 de la tarde, cuando un grupo de encapuchados comenzó enfrentamientos con la fuerza pública en la portería de la calle 26. Después se traslada a la 30 y termina con la explosión dentro de la Universidad Nacional. La doctora Carolina Jiménez es la vicerrectora de la sede de la Universidad Nacional en Bogotá, que tiene 33.000 estudiantes. Doctora Jiménez, vicerrectora, buenos días. Buenos días, Néstor, y a la mesa de trabajo. Quisiera confirmar primero, ¿hoy hay clase normal para estos 33.000 estudiantes? Sí, hoy hay condiciones seguras en el campus después de todo el ejercicio que se realizó en la noche de ayer entre la fuerza del equipo de seguridad de la universidad y el CTI. Sí, de la explosión del estudiante que estaba, no estudiante, encapuchado, si estaba dentro de la universidad, estoy yo presumiendo que es estudiante, de esa persona que resultó herida, ¿qué se sabe, doctora Jiménez? Bueno, como ustedes lo estaban mencionando, nosotros comunicamos ayer a la comunidad universitaria y a la opinión pública. Desde las 4 de la tarde, un grupo de personas encapuchadas iniciaron enfrentamientos en la portería de la calle 26. Nosotros tenemos un comité de prevención del riesgo de atención de la emergencia con unos protocolos establecidos pues ante estas situaciones. Emitimos las alertas naranjas. Y por seguridad, pero también por todo el ejercicio de acumulación de gases, iniciamos las zonas de evacuación parcial de los edificios más afectados. Desafortunadamente, a las 6 de la tarde se registró una explosión en el edificio de sociología. Nosotros entre el CEPRAE pues hay siempre una ambulancia dispuesta a la universidad para atender cualquier emergencia. Ahí una persona resultó herida. Nosotros procedimos a dar la atención de los primeros auxilios y se trasladó a la clínica Palermo, donde recibió la atención. Por información que recibimos de la clínica, no es un estudiante, es un particular. Entiendo que es un hombre de alrededor de 25 años. Esa es una aclaración importante. No es estudiante de la universidad. No es estudiante. Sí. Esos encapuchados que inician lo que ustedes llaman enfrentamientos, yo creo que son ataques a la policía. ¿Esos encapuchados son estudiantes de la Universidad Nacional? Mira, nosotros, como lo hemos venido señalando, no tenemos forma de identificar a las personas que portan una capucha. Digamos, no para la universidad hacer como esa identificación. Lo que podemos decir en este momento con claridad, dada la información suministrada de la persona que resultó herida, es que no es estudiante, que es lo único cierto que nosotros podríamos indicar en este momento. Pero, vicerrectora, ¿para entrar a la Universidad Nacional exigen carnet, exigen identificación al ingreso?
Nosotros hacemos ejercicios en la entrada, pero también como la universidad ofrece un conjunto de actividades académicas y culturales para la ciudad, no es obligatorio el portar el carnet para ingresar, porque eso nos dificultaría que las personas puedan, digamos, asistir a los foros, a las actividades académicas, entonces no se requiere el ingreso del carnet para la universidad. Para atravesar los torniquetes se necesita ser estudiante de la universidad, ¿o no? La universidad no tiene torniquetes. Mire, vicerrectora, ¿y no han pensado pero es decir, perdóneme, Ricardo, sí, quiero aclararlo. ¿A la Universidad Nacional hoy entra cualquier persona? La Universidad Nacional es una universidad abierta, en efecto, a la ciudadanía, abierta por toda la oferta que nosotros tenemos. Nosotros tenemos una cantidad de actividades diarias que busca impactar académicamente no solo a nuestra comunidad, sino a la ciudadanía en general. De igual manera, hay una oferta cultural que se desarrolla hace muchos años. Particularmente podemos destacar los conciertos de la Filarmónica, que permiten que buena parte de la ciudadanía de Bogotá interesada y bueno, que le gusta la música clásica particularmente pueda ingresar. Por eso no es... Esos conciertos son maravillosos. He ido toda la vida los sábados a las 4 de la tarde, que son maravillosos. Sí, los pero viernes uno no también, entre semana. Uno no puede entrar a la Universidad Nacional, acceder a esas maravillas que tiene la Universidad Nacional previa identificación. Lo que pasa es que, insisto, nosotros alrededor tenemos, en el campus circulan alrededor de 45.000 personas, son 33.000 estudiantes matriculados, nosotros tenemos 2.000 profesores de planta, 850 alrededor profesores en condiciones ocasionales, tenemos 2.000 trabajadores de planta, alrededor de 3.000 contratistas, es decir, es un flujo de población bastante numeroso. Los vecinos de Teusaquillo usan el campus para hacer actividades deportivas, para llevar a sus mascotas, es decir, el campus de la universidad termina ofreciendo una posibilidad muy importante no solo para nuestra comunidad universitaria, sino en general. No, de acuerdo. De ahí que nosotros entiendo lo que me está señalando. No se puede mantener esa oferta, esa atención de grandes servicios que yo reconozco uso de la Universidad Nacional. ¿Qué cambiaría si le dicen al señor Pepito Pérez, al señor Morales, muestre su identificación antes de entrar? Hay momentos de mucha complejidad y mucho tráfico de personas que dificultaría tener un registro. En este momento no tenemos ese registro digitalizado que nos posibilite. Hemos estado explorando escenarios, pero en este momento no existe. ¿Y no está dentro de los planes reforzar la seguridad en la Universidad Nacional, vicerrectora? Sí, nosotros hemos haciendo ejercicios permanentes. Nosotros tenemos un campus de alrededor de 120 hectáreas que nos plantea un conjunto de desafíos de reforzar todo el mallado perimetral, pues por la zona que les estoy, digamos el área que les estoy señalando. Tenemos ahorita en este momento un ejercicio para el contrato de vigilancia para a través también de la vigilancia con cámaras poder reforzar procesos. En todo caso es importante señalar, porque creo que esto es muy significativo decirlo, nosotros pese a esa área tan grande, el flujo de personas que les estoy señalando diariamente circula en la sede, a la cantidad de actividades académicas, deportivas, culturales que tenemos, no registramos unos eventos de inseguridad en términos de robos y demás. Claramente estas situaciones específicas que nos convocan el día de hoy son muy preocupantes, son muy lamentables, pero quisiera que pudiéramos como diferenciar, porque si no generamos como un sentido de generalización de que el campus no es un espacio seguro en los escenarios donde no, desafortunadamente, pues tenemos este tipo de acciones violentas como las que se vivió ayer. Estoy totalmente de acuerdo. La pregunta o las preguntas están dirigidas para que los terroristas no usen y no se aprovechen de la Universidad Nacional, que es lo que está pasando hasta este episodio de anoche. Sí, entiendo, y la respuesta es lo que les he venido indicando, de las medidas que hemos venido desarrollando en términos de el cuidado de la malla perimetral, todo el tema de iluminación en el campus, el tema de seguridad, el tema de manejo de caninos, es decir, hay un sistema importante que genera condiciones para darle seguridad al campus, pero en efecto estamos ante esta situación que en efecto es lamentable y que no se ha podido controlar. Claro. Pero fíjese, vicerrectora, que estamos en el escenario de que entra cualquier persona como Pedro por su casa a la Universidad Nacional. Los buenos y los malos. Y los malos
entran químicos para preparar artefactos explosivos adentro del campus. Si el campus es tan abierto, y esta pregunta sé que es polémica, si el campus sirve para el disfrute de los vecinos de Teusaquillo y todos disfrutamos de los eventos culturales y la entrada es libre, ¿por qué la entrada no puede ser libre para que las autoridades legítimamente constituidas del Estado, léase la policía, puedan ingresar y puedan controlar la seguridad que ustedes no pueden controlar en la Universidad Nacional? Bueno, yo creo que ahí hay varias dimensiones. No quisiera yo entrar aquí porque no me corresponde a valorar si hay un ejercicio de seguridad efectiva en la ciudad. Yo creo que ahí es importante señalarlo. Los índices de inseguridad en la ciudad son preocupantes, son alarmantes, pero bueno, creo que eso es objeto de otras autoridades a las que les correspondería entrar a valorar. ¿Cuál en términos específicos de la pregunta polémica con la policía? Esta situación siempre se señala en el marco de estos, lo que ustedes denominan el ataque a la policía, o lo que nosotros hemos caracterizado como los enfrentamientos con la fuerza pública. Nosotros hemos venido sosteniendo el riesgo que genera en un espacio con unas 45.000 personas circulando en un momento de un ejercicio de violencia que entre la policía. Creemos que eso puede aumentar el riesgo, lo hemos consultado con diferentes personas especialistas en seguridad. Ustedes, bueno, no sé si ustedes, bueno, pero en su mesa de trabajo han tenido especialistas también que señalan, es decir, realmente en una situación de confrontación, el ingreso de la policía en el momento no va a generar mayores condiciones de seguridad, lo cual nosotros hemos advertido y nos preocupa porque tenemos nosotros estudiantes, toda la comunidad, que una situación de esas características lo que sea es aumente la complejidad, no resuelva la situación y pues nos genere unas situaciones aún más lamentables que las que estamos viviendo el día de hoy. Usted ha oído mencionar, doctora Jiménez, la cocina frente a Sociología en el edificio de la Nacional. ¿Cómo la cocina? La cocina donde preparan los explosivos, que así le dicen. Bueno, aquí creo que es importante también, digamos, para la claridad de la opinión pública, porque esto es fundamental. Nosotros cuando tenemos alerta de enfrentamiento, cuando se identifican personas encapuchadas, por ejemplo, posterior al ejercicio, nosotros hacemos un ejercicio con caninos para identificar explosivos. Siempre se hace ese proceso. Incluso el día de ayer en la mañana nosotros hicimos un ejercicio con caninos en zonas donde se identifican que aparecen las personas encapuchadas para identificar si habían algún tipo de explosivos, y el ejercicio nos arroja que no. Lo que nosotros podemos advertir en este momento es que, como ustedes lo han mencionado, estas personas han ingresado el material explosivo y lo preparan in situ en el momento de la confrontación. Sí, que esa es la tragedia, claro, entran y meten los explosivos y los hacen estallar. Doctora Jiménez, una pregunta final. El próximo jueves vuelve a haber convocatoria y el próximo jueves volverán los disturbios de la Universidad Nacional, especialmente con este clima de tensión alrededor de quién es el rector de la Universidad Nacional. ¿Qué hacen? Es decir, ¿cómo la universidad va a salir de este eslabón sin fin de violencia tras violencia todas las semanas? Bueno, yo creo que aquí es importante señalar varios asuntos. El primero es que esto es una situación que compete o que requiere y demanda una articulación interinstitucional. Nosotros hemos venido sistemáticamente, incluso si ustedes recuerdan, desde el pasado 25 de febrero, cuando tuvimos unas declaraciones lamentables, hay que decirlo, del secretario de Seguridad, los rectores de las universidades públicas, porque esta es una problemática que desafortunadamente está afectando a las universidades públicas. Las universidades públicas estamos siendo víctimas de este ejercicio de la violencia en nuestros campus. Nosotros hemos venido señalando y reiterando de manera sistemática que los campus universitarios tienen que ser territorios de paz, libres de violencia. Nosotros hemos venido invitando a las autoridades gubernamentales para poder hacer un ejercicio articulado que nos genere condiciones
condiciones del cuidado de la comunidad universitaria. Sin embargo, no se han activado estos mecanismos de articulación y diálogo. Posterior a esta comunicación que sacaron los rectores el 25 de febrero, pudimos tener una reunión con la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación. Allí se estableció que la Secretaría de Gobierno sería el interlocutor. Yo cada vez que tenemos este tipo de situaciones me comunico con la Secretaría de Gobierno pidiendo, digamos, apoyo. Entonces yo creo que aquí es importante situar que esta es un asunto, pues lo primero que hay que decir que es un asunto lamentable, que nosotros como universidad rechazamos todo este tipo de acciones violentas, que nuestro compromiso y nuestras funciones misionales están vinculadas claramente con una actividad académica, que nosotros seguiremos insistiendo en que el campus impacte positivamente no solo a nuestra comunidad universitaria, sino a la sociedad en general y particularmente a la ciudadanía de Bogotá y a nuestros vecinos. Y por eso siempre hemos llamado, y yo le he planteado, ayer estuve hablando con el secretario de Gobierno para poder hacer una mesa, porque necesitamos que el distrito genere condiciones también, dejar esta responsabilidad en la universidad o pretender, como ha hecho el secretario de Seguridad, responsabilidad a la universidad de una situación en la que nosotros somos víctimas, me parece que es complicado. Yo creo que el llamado en este momento es que podamos tener articulación interinstitucionales, se puedan generar las medidas efectivas para que estos episodios no se sigan desarrollando en las universidades públicas, en los territorios, porque desafortunadamente no solo es la sede de Bogotá, es la Universidad Pedagógica Nacional, es la Universidad Distrital, en Medellín, en Cali, es decir, las universidades estamos siendo objetos Doctora de Jiménez. esta situación y necesitamos que las instituciones, y en este caso pues en Bogotá, las instituciones del distrito nos acompañen y se generen mesas interinstitucionales que nos permitan un abordaje integral de estos asuntos. Pero doctora Jiménez, ¿cómo puede hacerse responsable Bogotá, la administración de Bogotá, si ustedes no permiten el ingreso de la policía, si ustedes no permiten que las autoridades entren? Fíjese que usted está diciendo, doctora Jiménez, que llevaron los perros antiexplosivos y que el resultado fue que no había explosivo, pero si se da cuenta, la evidencia demuestra que hubo una explosión allí. ¿Cómo puede la alcaldía de Bogotá responder si ustedes no les dan el margen de maniobra, ni tienen un trabajo, ni un diálogo con la alcaldía de Bogotá? Claro, pero yo creo que esa pregunta hay que hacerla a las autoridades distritales, porque nosotros hemos insistido en el diálogo. No es cierto, mire, el día de anoche nosotros, gracias, y es importante señalarlo, tuvimos el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Quiero agradecerle a la defensora Iris Marín, que desde el momento que se enteró la situación también activó todo un protocolo para tener el acompañamiento de la universidad. La Fiscalía General de la Nación, bien, cuando hicimos la solicitud para que el CTI ingresara hasta ayer, hasta las 12:30 más o menos, a la medianoche, el CTI estuvo con su grupo de antiexplosivos, es decir, hubo ingreso de la Policía Judicial a través del CTI, se hicieron todas las medidas, contamos con el apoyo de la Personería a través del grupo del GAEP, de la Defensoría. Entonces hay una disposición institucional amplia. Yo quiero hacer un llamado aquí para que podamos coordinar y establecer medidas. Lo que quiero dejar es un mensaje muy claro, porque se sitúa en el ingreso de la policía en el momento de la confrontación. Yo quisiera contribuir en un ejercicio pedagógico, porque hemos venido haciendo esas reflexiones y esas consultas con la comunidad, con expertos, de las medidas que nos generen el mayor